democrático. Y a esta hora saludamos también a nuestro siguiente invitado, el ex congresista peruano Víctor García. Me gustaría empezar preguntándole, después de ya algunas semanas, señor García, de una crisis que aparentemente no tiene resolución, ¿cuál es el ambiente que actualmente están viviendo, experimentando los peruanos y especialmente también qué tipo de soluciones eventualmente se ofrecen desde quienes son los tomadores de decisiones, especialmente la clase política de su país? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la crisis sigue, evidentemente no ha desaparecido. Los problemas de las calles, la gente protestando en las calles, algunas de ellas causando violencia, han disminuido notoriamente, básicamente en casi todo el país, excepto una zona muy identificada en el sur, cerca de la frontera con Bolivia, pero el resto ha desaparecido prácticamente. Sin embargo, la crisis sigue. El Congreso no está muy deseoso de adelantar las elecciones. Es cierto que el adelanto de elecciones no está previsto en la Constitución, pero se ha hecho antes y ha tenido buenos resultados ante crisis parecidas. Sin embargo, este Congreso parecería que no está muy convencido de adelantar las elecciones, porque eso significa que también el recorte del periodo parlamentario les va a afectar a ellos directamente. Y la presidenta ha dejado esta decisión en manos del Congreso y ha planteado un adelanto también, pero depende del Congreso tomar la decisión final. Por eso es que estamos un poco a la espera de lo que va a pasar. Es cierto que ya, como le decía, hay más tranquilidad pública, pero las crisis en democracia se resuelven con mayor democracia. Y la mayor democracia es consultarle al pueblo o poner en manos del pueblo la decisión de quedarte o de irte. Y eso es lo que aún no se ha hecho, lamentablemente. Claro, las crisis en dictadura se resuelven con más represión, que creo que es algo que no se puede de ninguna manera pedir, ni fomentar, ni aplaudir. Señor García, muchos peruanos han salido a las calles demandando principalmente la salida del poder de Dina Boluarte, la presidenta peruana, pero también de quienes forman parte del Congreso de la República. ¿Hay una suerte de falta de generosidad de la clase política para no acoger el pedido de los ciudadanos en las calles? Sí, evidentemente se puede llamar de esa manera, generosidad o interés particular o ceguera, no darse cuenta de lo que pasa afuera, no darse cuenta de que el Congreso tiene una aceptación muy baja, de las más bajas de cualquier institución del país, y que los problemas se resuelven, sobre todo cuando hay una crisis y un presidente interino, temporal, como es el caso de la señora Boluarte, que ha asumido el poder porque le correspondía, de acuerdo a la sucesión presidencial. De eso no hay que dudar, aunque algunos pueden dudarlo, pero evidentemente hay una sucesión constitucional que hay que respetar y que no se puede criticar. Pero lo cierto es que está gobernando una persona que fue elegida para ser suplente, no titular. Y por lo tanto, si es así, lo que debería hacer el país, como en muchas partes de Europa o del mundo, es adelantar elecciones para que los titulares vuelvan a ser titulares y vuelvan a gobernar el país. Y eso es lo que está en este momento todavía sin resolverse. Ahora bien, me gustaría también una percepción suya para toda Latinoamérica de cuánto daño está haciendo a todo el Perú, a su población, al libre desarrollo de las actividades en el territorio peruano, esta suerte de enfrentamiento permanente que se ha visto en ese país desde inicios del pasado mes de diciembre. Bueno, le hace mucho daño al país, por supuesto, en todo sentido, ¿no? La imagen del Perú fuera es muy mala. Eso atemoriza a los agentes económicos, evidentemente, y algunos sectores del país que han estado con bloqueos de carreteras, etcétera. La economía se ha paralizado, ¿no? El turismo ha sido muy afectado en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Recién hace 1 o 2 días recién se han reanudado los viajes del Cusco a Machu Picchu, que es una atracción universal. Y en Lima, si bien es cierto, ha afectado muchísimo menos todo esto, también repercute, por supuesto,
eh, eh, las exportaciones de productos agrícolas que vienen del interior del país hacia el Callao, en fin, todo eso ha repercutido. Por suerte, el dólar está donde está, no ha habido mayor variación del dólar, no se han perdido reservas. La economía en general está un poco detenida, pero no ha habido un deterioro notorio de la economía. Pero claro, si sigue así, esto evidentemente puede afectarla, ¿no? ¿A qué atribuye usted, señor García, el enfriamiento, por llamarlo de alguna manera, de las protestas en las calles en los últimos días? Yo creo que en primer lugar porque los que estaban a favor de Castillo no son muchos. Son muy belicosos, son muy protestantes, pero no es una cantidad muy grande. En la zona de Lima y el norte del país, Castillo sacó muy poca votación. La votación de Castillo ha sido básicamente en el sur, y el sur es el que se ha levantado a protestar porque Castillo se fue. Se fue porque intentó dar un golpe de Estado que fracasó, lo hizo mal y fracasó, y el Congreso se vio obligado a vacarlo. Pero los que han salido a protestar son la gente básicamente del sur, que estaban muy identificados con él, ¿no? Y algunos sectores de maestros rurales o de ronderos, gente del campo con alguna, digamos, formación para la autodefensa, los que han salido a protestar. Y el resto del país no. Pero claro, parecería que a través de las imágenes hemos visto que todo el país estaba levantado en armas, lo cual no era exacto, ¿no? La solución, señor García, a esta prolongada crisis política y social en Perú pasa exclusivamente por el Congreso de la República, o podrían eventualmente incorporarse otros actores en la búsqueda de una salida democrática. Bueno, la única salida es el adelanto de elecciones, a mi modo de ver, desde mi punto de vista. La única salida es el adelanto de elecciones, y el único que puede adelantar elecciones es el Congreso. Por lo tanto, la llave principal de la solución de la crisis está en 70-80% en manos del Congreso. Ok. Eso significa entonces que los peruanos, si es que el Congreso de la República decide no dar paso, van a seguirse viendo abocados a que esta crisis política y social, como yo lo mencionaba, pueda seguirse extendiendo también. Claro, si el Congreso decide no adelantar elecciones, o sea, el Congreso termina igual que el régimen actual, que ha sido sustituido por la vicepresidencia, todos terminarían el año 26. Y la idea es que adelanten las elecciones o el 23 o el 24 a más tardar. Pero claro, si no se resuelve nada, la pregunta es, ¿durará esta crisis hasta el 26 o no? Bueno, si va a durar hasta el 26, el país se va a deteriorar totalmente y se va a polarizar muchísimo más. Si se adelantan las elecciones al 24, al 23 ya lo veo un poco difícil por el tiempo, pero si al 24, entonces hay la esperanza de que hay una luz al final del túnel y que la crisis se podría resolver con elecciones y con un nuevo gobierno. Señor García, muchísimas gracias por su análisis respecto a lo que está ocurriendo en el Perú. Gracias también a ustedes. Una feliz tarde. Gracias a Víctor García.